Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Continuamos con el proceso informativo a través de SR Radio y Prensa Radial. En esta ocasión vamos a hacer información con la capital de la República. Se enlaza vía telefónica el licenciado Freddy Bravo. Con él vamos a analizar lo que fue ya la decisión del fiscal de pedir, dicen, a la Asamblea Legislativa la autorización para que la Corte Nacional llame a la audiencia al vicepresidente de la República. Y este caso amerita ciertas connotaciones, licenciado Freddy Bravo, y siempre he manifestado que la puerta de la ciudad nos da unas grandes lecciones, pero lecciones de el adulo político, licenciado Freddy Bravo. ¿Usted solicitaría tal vez el retiro del honoris causa que le entregó la Universidad Técnica Particular de Loja y también solicitar al alcalde que se retire la declaratoria de huésped ilustre de Loja y que entregue las llaves al vicepresidente de la República? Bienvenido, licenciado Freddy Bravo. Mi estimado Lindo, acabo de manifestar con uno de sus colegas que al revisar los archivos me llena de vergüenza y repugnancia saber que porque las universidades son del pueblo, la universidad es para pensar, la universidad es de todos, la universidad pone y marca la pauta, así fue siempre, así debía haber sido siempre. Los grandes académicos universitarios, los prohombres de la patria, comenzaron a pensar en la universidad. Entonces, me da repugnancia ver la fotografía de Glass recibiendo el honoris causa, pero tiene una particularidad, pues. Déjeme verle para leerle exactamente lo que dice. Pero es que este es un esbirrismo que no lo podemos sostener y la gente tiene derecho a reivindicarse, mi estimado Lyndon. ¿Y cuál es esa particularidad? Ese es uno de mis propósitos de inmediato. Dice: UTPL nombra profesor honoris causa al vicepresidente Glass. ¿De qué? ¿Profesor de qué? De ratería. La universidad está obligada por pedido de la ciudadanía a poner una carta como ciudadano pidiéndole que le retiren el doctorado honoris causa. Y en paralelo, lo que usted acaba de decir, el alcalde de Loja tiene que retirarle las llaves de la ciudad. Este es un acto protocolario que lo hace un alcalde en favor de un prohombre. Y este no es un prohombre. Este es un hombre que está este instante en el banquillo y que irá a la cárcel con sus huesos, porque no le queda otra alternativa a la justicia del Ecuador. Las llaves de la ciudad. Eso se convirtió en una especie de ajetreo desde la alcaldía que a todo funcionario que llega, y por desgracia, porque ahí le dieron también a Solís las puertas de las llaves de la ciudad. Las llaves de Loja no puede tener alguien que de por sí anda en su mente como una ganzúa, mi estimado Lyndon, como para asaltar los fondos públicos. De suerte que esa es mi opinión sobre este asunto, y así como he recibido, y usted es testigo porque usted es un activo en redes sociales, particularmente en Facebook, la cantidad de adhesiones, revocatoria, me escriben de todas partes. Gente que vive fuera del país, incluso revocatoria a la señora Verónica Arias. Yo aspiro que así mismo hagamos causa común para que la Universidad Nacional, la UTPL, le retire la distinción de honoris causa al señor Glass. Eso sería además un precedente, y le agradezco por esa claridad que tiene usted para las cosas desde el punto de vista periodístico. Sentaríamos una jurisprudencia, licenciado Freddy Bravo, al pedir a la Universidad Técnica Particular de Loja el retiro del doctorado honoris causa para que el Estado ecuatoriano, yo le manifestaba a usted, como Estado ecuatoriano, no como gobierno, sino como Estado ecuatoriano, solicitar a los países que le entregaron los doctorados honoris causa al expresidente Rafael Correa por las circunstancias que estamos viviendo? Por supuesto, Lyndon, es brillante eso. El Estado ecuatoriano, a través del órgano pertinente,
entiendo que ya se pondrá a la fila o tendrá que irse la canciller, pedirá, luego de hacerle saber las fechorías que se han cometido en el Ecuador, orquestada por Correa y su banda, el retiro de los títulos de doctorados en honoris causa que han hecho en favor de Correa, que se vanagloriaba yendo a recibir los doctorados. ¿Doctorados de qué? De la corrupción. ¿Doctorados de qué? De la quiebra del país. ¿Doctorados de qué? De la asociación ilícita. ¿Doctorados de qué? De toda esta banda de pillos que han organizado para delinquir, mi estimado Lindon. Así que este podría ser un gran precedente donde el Estado ecuatoriano, ¿no?, impugne esos doctorados y exhorte a los países y a las instituciones para que retiren esa distinción a quien no tiene calificación moral mínima como para ostentarlos. Ahora, licenciado Freddy Bravo, ayer la fiscal Diana Salazar y también el fiscal general Carlos Vaca Mancheno están solicitando de que se aplique el artículo 120 de la Constitución para que la Asamblea Legislativa autorice a la Corte Nacional de Justicia al llamamiento a audiencia al vicepresidente Jorge Glass. Pero ¿no cree que esa decisión ya fue tardía porque la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Administrativa Legislativa, tuvo la gran oportunidad de la historia de llamar a juicio político y ellos se constituyeron en cómplices y encubridores del caso de Brecht, licenciado Bravo? A ver, yo no creo que es tardía, porque la sabiduría popular suele decir cuando hay Dios. Mire usted que creo que por varios de sus integrantes esta asamblea como que no tenía el derecho como para atribuirse el triunfo que se propusieron con buena fe algunos y que otros se convirtieron en escuderos, en pendoneros y en cómplices de la corrupción, como es el caso de nuestra representante, quien se negó. En mi cuenta de Facebook y Twitter el día de ayer puse una intervención del asambleísta Arias, donde dice que no hay pruebas en Ecuador inmediato, que no hay pruebas para enjuiciar a Glass. Este momento, con un mínimo decoro, por lo menos debería pedir una licencia que sea casi próxima a lo indefinido. Porque ¿cómo es que hoy se va a presentar a levantar la mano cuando Glass le dice, oye, quítame la inmunidad? Después de que ella no le mantuvo la inmunidad, la convirtió en impunidad, pues, mi estimado Lindo. Entonces, mire usted, yo creo que resultó a tiempo, porque este instante ya no tendremos el escrutinio del juicio político, que vaya este tipo a lucirse y qué sé yo, no. Levantando la mano tienen que o decir a favor, nada más. Tienen que levantar la inmunidad de Glass. Y claro, la fiscal Salazar, ella define, son elementos de convicción para ella, el hecho de las conversaciones, los negocios, los toma y daca, los depósitos, las ofertas, el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ella define en principio una asociación ilícita entre Glass y Rivera. Entonces, el tema va mucho más allá y no tengo duda que a medida que avance esta instrucción en la que ya Glass será procesado y ya será levantado el fuero, ¿no?, y ya se le quitará la inmunidad, esto se transformará pronto y se abrirá las puertas de una reformulación de cargos, mi estimado Lindo, de cargos, una reformulación de cargos, y el cargo que se le formulará definitivamente y por el que se lo investigará y procesará es el de peculado. ¿Por qué? Porque son fondos públicos. Solo Correa y esa catequesis corrupta dijo de que cuando los constructores dan dinero a los funcionarios públicos es una propina y que no son fondos públicos y que el Estado no pierde. Mire usted la esquizofrenia y la estrofea y la cleptomanía convertida en el depósito más importante de las neuronas y del cerebro. ¿Cómo puede decir que si un contratista público le da plata a un funcionario público luego de haberle hecho reajustes en un contrato, no son fondos públicos? Pues de ese mismo cuero salen las correas. Por favor, este señor está quedando porque además la locura y el laberinto en el que se encuentra no le permite pensar con elemental sensatez, pues decir
a prorrata no significa un delito que un funcionario público reciba dinero. Es decir, deja haciendo el trabajo, renuncia, se convierte en consultor de la empresa que la favoreció, le dan dinero y todavía ocurre que eso no es un delito. ¿Y cómo justificaba que $1 millón recibió Alexei Mosquera en una offshore luego de que fue ministro? Y de pronto salió el delator de Odebrecht en Andorra y le dijo, no, le dimos cuando era ministro y le depositamos 400, luego 300, luego 200 y luego el saldo a través de cuentas de su tío en Panamá, porque esta relación de tíos sobrinos ha sido medio como una especie de repetición macabra. Licenciado Freddy Bravo, cuando yo le manifestaba tal vez sea tardía la decisión de la Asamblea Legislativa, me hizo repensar en la pregunta que usted la formulaba, que no es tardía. En efecto, no es tardía. ¿Sabe por qué le estoy argumentando jurídicamente y políticamente la situación? Porque el presidente de la Asamblea Legislativa se movilizó del Estado ecuatoriano a otro Estado para traer a una de las personas que está involucrada en estos casos de corrupción. Entonces el presidente de la Asamblea está legitimando que el proceso de investigación que lleva la Fiscalía, en la que han presentado algunos activistas sociales del Ecuador, son reales y deslegitima al Consejo Administrativo Legislativo de la Asamblea Legislativa. Entonces, con esa actuación de el doctor José Serrano, él como presidente de la Asamblea Legislativa, sin tomar procedimiento o consultando a los asambleístas, debe de viabilizar que la Corte Nacional inicie el llamamiento a audiencia al señor vicepresidente, licenciado Bravo. Además lo hizo en secreto. ¿Usted cree que si Serrano, así como se prestó para esa rueda de prensa de la señora Arias, que le decía a Loja que luego de que ella había puesto el pecho a las balas por Glass, que se sentaba al lado de Serrano y que le iban a dar gusto respecto de una especie de mutilar el origen de las prefecturas provinciales? Yo hablo del concepto, no hablo de los transeúntes de las prefecturas provinciales. Usted recuerda que a pocas horas dio rueda de prensa y le entregaba el proyecto y daba una señal a nuestra tierra particularmente de que ya la prefectura se iba a dedicar al campo exclusivamente y particularmente en lo que se refiere a su origen, es decir, elegido en Changaimina, en Zacapalca, no, en Tronco Quemado, en Cabeza de Toro, en Revolcaderos, en Garzarrial, Garzaguachana, en La Victoria, en La Arama, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién es usted si Serrano le contaba a la señora Arias de que se va a traerlo a Capaya? Yo le garantizo que era capaz de llamarlo a Capaya para decirle que no se deje engatusar. ¿Para qué? Para que su fórmula, para que su trabajo de pendonera en el CAL siga vivo. Pero lo que ocurre es que cuando Serrano se va y lo trae, no lo trae a Capaya para venir a decir que era mentira lo que dijo y lo que hizo Glass, sino para que venga a ratificarse, pues. Pero una cosa adicional, mi querido lindo, el día miércoles iban a hacer un operativo, un allanamiento a la casa de González. Y de pronto, porque faltaba un documento a decir de las autoridades, pospusieron para el viernes. Y ocurre que un soplón de la Fiscalía le cuenta a González y le dice que huya. No sé si la condición fue de que huya solo, porque la perversidad de irse del departamento, ¿no?, y dejar a su esposa para que la encuentren ahí y la vayan llevando y le pongan grillete, eso es repudiable desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Porque quien origina, pues, este hecho no es ella, pues. Quien lo origina es él, pues, como ministro, como director del IES, que está siendo investigado, pues, obviamente, pues, aún siendo a la inversa, no porque pobrecitas, no, aún siendo a la inversa, dice la tradición de los caballeros, de poner el pecho a las balas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, hay un soplón que le avisa a González y se va. Y entonces el día viernes en la noche el presidente de la República le dijo al Ecuador, quiero decirles, yo ya sé, y le pido al fiscal, me investigue, quién es el que le dio aviso al señor González. Y el fiscal madrugó el lunes a pedir el levantamiento de la inmunidad, un poco como diciéndole, perdóneme, señor presidente, perdóneme por favor, pero aquí tiene, vamos a pedir ahora el levantamiento de la inmunidad para ser fieles
a su pedido y su propósito de usar una cirugía mayor contra la corrupción. ¿Qué le parece? Así que, muy bien, cómo llegamos entre usted y yo, a coincidir, que no fue tarde, porque ya no hay pues una asamblea expedita a este momento, sino obligada por eso que ayer le preguntan a Serrano, ¿y qué va a hacer? Inmediatamente voy a procesar. Inmediatamente voy a procesar. No tiene pero ningún reparo en decir que inmediatamente va a salir la autorización del Congreso con el 100% de los votos. 100% de los votos, cuando en el mundo vean que el 100% de los votos autoriza el juicio del vicepresidente de la República, va a subir el riesgo país. Y cuando el riesgo país suba, el presidente de la República le va a decir, por favor, no te acerques porque nos contaminas. Así que, si ya no tienes cargo, por favor, quédate en la casa. Porque además, por tu seguridad, porque la gente te va a ver en la calle y te va a linchar, pues. Porque Glass no tiene la imagen de sospechoso, eso lo digo yo. Glass tiene la imagen de culpable, mi estimado Lindo. Licenciado Freddy Bravo, permítame compartir este diálogo con Pablo San Martín Rodríguez, que se une y está escuchando muy atentamente la exposición suya. Pablo. Lindo, gracias. Buenos días al licenciado Freddy Bravo. Licenciado, bueno, no me quedó muy claro el tema del pendonero o de la pendonera, no le entiendo muy claramente la definición. Te lo voy a decir, Pablito. Sí, y además de ello, por ejemplo, bueno, caballeros, solo hay pocos. Pillos, usted sabe que dentro de lo que es el argot de los pillos, el tema de la caballería, de ser caballero, de ser un hombre altivo, dudo mucho que haya esa característica en una persona que tiene la segunda definición. Licenciado Bravo, pero más allá del tema político y también del tema de la Asamblea, que sería un paso pertinente para un juicio político o un juicio penal, señor licenciado. A ver, pendonero es un término taurino. Uh-huh. No, el pendonero es el que protege, ¿no? El que protege de la embestida del toro, los protege armando a los caballos, que son los picadores, ¿no? Y cuando el torero ha caído, el pendonero inmediatamente moviliza a la cuadrilla para salvarlo del toro, ¿no? Entonces, ese papel hizo la señora Arias con el señor Glass. Segundo, no hay este momento que discernir entre si político o penal. El juicio político tiene derecho una persona de mejor calidad. ¿Ya? No. Juicio político tuvo Camilo Ponce en 1954 como ministro de gobierno. Sin diputados aliados a su gobierno ganó el juicio y después fue a la presidencia de la República. Juicio político tuvo Dají en el año 95. Con minoría en el Congreso fue absuelto por el Congreso luego de una exposición magistral en el Congreso Nacional. Pero Glass no tiene derecho a un juicio. Es más, tanto los propios asambleístas, la señora Arias y compañía, dudaban de que Glass era un hombre honesto, de que Glass era un hombre capaz de demostrar su honestidad, porque la gente no lo ve como sospechoso, sino como culpable, que teniendo la mayoría para negar en el juicio político, para negar la destitución, lo protegieron, no lo dejaron participar. Hoy ya la asamblea desaparece de esa escena. Lo único que tiene que hacer la asamblea hoy es levantar la inmunidad, y va a tener el 100% de los asambleístas votando por el levantamiento de la inmunidad. Uh-huh. No existe, en mi opinión, ninguna posibilidad que nadie quiera. Yo lo que quisiera es verle, y no me voy a perder, verle la cara a la señora Verónica Arias, cuando diga, yo voto a favor de que se le levante la inmunidad. Y no dijo pues, que no habían pruebas hace un escaso mes atrás. Claro. No es un mes. No dijo que no habían pruebas. Ustedes son abogados, ustedes son una familia de abogados. Yo solo quisiera escuchar una reacción que fortalezca mi análisis. ¿Cómo es posible que se dedicaron ella y compañía, ella y la señora Buendía,
que dicho sea de paso es la mujer del señor Jarrín, integrante del Consejo de Participación Ciudadana que nombró al fiscal, a Poli, etcétera. ¿Cómo es que aluden o que en su favor discuten el tema de la prerrogativa de inocencia? A ver, la prerrogativa de inocencia a la que todos tenemos derecho, por supuesto, pues, pero eso ¿dónde se discute? En juicio, pues. Claro, en los tribunales. Antejuicio no es una sentencia, es una tramitología, y con mayor razón un antejuicio para discernir un requisito de admisibilidad. Es un tema procesal constitucional que tiene que ver con la representación, la representatividad y la democracia representativa. Los asambleístas representan al país, y el país, los ecuatorianos, la sociedad, nombran a un presidente y nombran a un asambleísta. ¿Y qué dice cuando definen las funciones de un asambleísta? Dice, a ver, usted representa al pueblo, y como usted representa a los electores del presidente, no se lo puede enjuiciar al presidente sin que se le levante la inmunidad, porque caso contrario lo podrían enjuiciar todos los días un juez. No, el pueblo le dice al asambleísta, tú representándome a mí, levántale la inmunidad, quítale la confianza. Y de ahí luego viene el juicio penal. Hoy vamos directamente al juicio penal porque el CAL cometió un gravísimo, una usurpación incluso de funciones, diría yo. Ya. Creció en su mandato, porque la Constitución no habla de la existencia del CAL. Ese fue un asunto del congresillo. Sí, exactamente. Señor licenciado Bravo, cuando estamos hablando de que es para quitarle ya la inmunidad al vicepresidente de la República, significa que es directamente ya a un tema netamente penal, en la cual la actividad jurídica tendría que ir visualizándose de acuerdo a lo que son las informaciones de los aspectos de corrupción. Por ejemplo, ¿cómo es que el tío del señor Jorge Glass fue o recibe dinero de una empresa que tiene negociaciones con el Estado ecuatoriano? Y además de ello le consulto, licenciado Bravo, se la puede juzgar, estamos hablando del asambleísta de la provincia de Loja, porque adelantó criterios sin haber leído la información de los aspectos de corrupción que señalaban directamente el camino o la ruta hacia el vicepresidente de la República. ¿Se la podría juzgar como cómplice y encubridora en este momento al solicitar la Asamblea Nacional Legislativa el quitarle la inmunidad al vicepresidente de la República? Y cuando ella tuvo en sus manos la posibilidad de viabilizar un juicio político al vicepresidente de la República, dijo que no había indicios, señor licenciado. Le consulto porque neófitamente o no entiendo estas características informativas, políticas y jurídicas, señor licenciado. A ver, ella ha sostenido, si usted tiene la bondad de revisar mi cuenta de Twitter y yo de Facebook, ajá, donde yo inserto una declaración de ella en Ecuador Inmediato, ella dice, no hay pruebas. A ver, incluso en un delito flagrante, un juez de flagrancia puede detener a una persona porque lo encuentran pues con el reloj robado pues, o con el carro robado. Aquí, si la fiscal iba en busca de descifrar y de convencerse, de hacer de eso una convicción de que se asociaron para delinquir, era obvio que el tío usaba el nombre del sobrino y que el corruptor había cruzado información de mil maneras para poder soltar la plata, ¿no? Era obvio que ahí estaba la flagrancia del cometimiento de un delito. Uh-huh. Solo la Asamblea tiene que enunciarlo, no tiene que probarlo. Claro. Se presentan las pruebas en el juicio político, ya en la audiencia de juzgamiento, para quitarle quitarle o ratificarle la confianza del pueblo. Luego viene el proceso penal. La señora Arias lo dijo en forma alegre, y es decir, cumpliendo el papel de Celestina, de ofrecida,
sin el menor análisis. Seguro estoy, por mandato o por orden de su mentor, pues, del alcalde, obviamente, porque como decimos, me encanta esta frase, la ponemos por delante, ¿no? Para que vaya a hacer las gestiones y yo después voy y paso la factura, pues. Pues esto es medio hasta mafioso, pues, es horrible, es de baja calidad. Entonces, en principio, yo sí quisiera preguntarle, ¿cómo es que no sabía la existencia de las pruebas? Si usted se mete a Google, ¿no? O si recorre las cuentas en redes sociales, usted ve las pruebas que hemos presentado, pues. Yo presenté una de Glass advertido por Hidropastasa en el tema de San Francisco cuando era presidente del Fondo de Solidaridad. Y ahí trabajaba con el tío, porque lo nombró al tío superintendente de telecomunicaciones, es decir, el que controlaba las frecuencias. ¿Y por qué digo que trabajaban juntos? Porque Glass era el presidente del Fondo de Solidaridad y a quien por ley le estaba atribuido el control de las frecuencias, porque las frecuencias son del Estado, pues, mi estimado Pablo. Entonces yo digo, ella decía que no habían pruebas. Ahí están las pruebas. Y están las pruebas para encarcelarlo. Habría que investigar de dos maneras. Una, políticamente. Y el pueblo ecuatoriano, el pueblo lojano en particular, tiene pues la herramienta, la revocatoria de mandato, pues. Ahí está, pues. Ese es nuestro reto. Yo quisiera saber, y ya no puedo decir ni siquiera, yo quisiera saber, dejando a un lado al alcalde, ¿no? Él puede votar, hasta él puede votar por la revocatoria. ¿Que sería la primera vez que deja colgado de la brocha a la gente? No, pues. Él hasta puede impulsar la revocatoria, hay que impedir que se meta a impulsar la revocatoria. Él puede decir que con él no consultó porque con ella tenía libertad para analizar. Yo le garantizo, esa declaración vendrá pronto. Entonces, la herramienta política que tiene el pueblo para juzgarla es la revocatoria del mandato. Esa es la herramienta. Y segundo, si es que en el trayecto, porque los delatores tienen un gran material, vemos de que el lunch no fue gratis, porque no hay lunch gratis, dicen los expertos de economía. Me quiero decir de otra manera, que el voto no fue gratis, y que por el voto se dieron una serie de cosas, no sé, pues, algún cargo, habrá que investigarlo. No sé, pues, si a lo mejor por ahí alguna cuenta, no puedo, pues, aventurarme en este momento. Yo solo estoy usando la experiencia de las herramientas que han escogido para delinquir, pues, las cuentas offshore, depósitos afuera, cargos públicos, que la dirección tal, que la dirección cual, jueces, etcétera. Entonces, eso habrá que investigarlo. Y sí, claro, si se lo encuentra ese tema, no quedará otro camino que usar el mismo que se ha usado contra Glass. Levanten la inmunidad de tal asambleísta. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que ha delinquido, ha canjeado o ha tarifado su voto. No como hicieron con Clever Jiménez. Señor licenciado. Lo destituyeron sin levantarle la inmunidad. No como lo que hicieron conmigo, pues, que me sacaron del Congreso porque a Patiño le descubrí el manejo corrupto de los bonos 2030 como una desestabilización del mercado para beneficiarse con los aseguradores de los tenedores de bonos 2030, lo cual ese default al Ecuador le significó una pérdida monumental de dinero, mi estimado Pablo y Lindo. Señor licenciado, usted me está manifestando que más allá del tema ya del señor vicepresidente de la República, también tendría que revisarse la ruta del dinero de los integrantes del CAL y qué es lo que ha sucedido desde ese tiempo para acá, porque usted me está manifestando que el voto o el lunch no es gratis, alguien lo paga ese lunch, y ese lunch hay que simplemente observarle la ruta del dinero para determinar en cuestión netamente de cargos públicos que también tiene ruta del dinero, y también a lo mejor coimas o algún hecho en el sentido de entrega de recursos económicos, licenciado Freddy Bravo. Yo así que vendrá luego. Ese es
problema del cual ya estará en este instante, y el presidente Moreno estoy seguro que tendrá los informes de cada uno de los movimientos. Movimientos me refiero a las acciones de las personas, los movimientos sinuosos, misteriosos. No se olvide que el alcalde de Loja fue uno de los primeros que acudió al diálogo. Eso es pues como arroz con arroz. ¿No? Sí, pues. Es decir, él no dice que es parte de ellos. Claro. Usted la ha escuchado a la asambleísta Arias hablar de este proceso de revolución ciudadana. Yo no sé cómo yo no sé cómo tiene esa facilidad como para hacerlo con tanta soberbia, prepotencia y por supuesto con tontería, pues no. Este proceso de revolución ciudadana. A mí me decían que los mismos, también pseudo revolucionarios, un poco como que les daba escalofrío y se irritaban oyéndola. Porque claro, ella se anteponía entre los propios. ¿Para qué? Para ganar puntos. Claro. Entonces consiguió que lo reciba el señor Moreno a uno de los suyos. Ese no es diálogo, pues. El diálogo es con los que estamos un poco en principio disintiendo, pues, ¿no es cierto? Disintiendo y diciendo la verdad de lo que ha sucedido en el Estado ecuatoriano con aspectos de corrupción muy bien señalada por parte de algunos sectores de oposición, incluso por usted mismo, señor licenciado, en temas, por ejemplo, de Cosurca con el gran hermano, que el gran hermano también a lo mejor algún momento tendrá que ser alcanzado por los brazos del Estado de Derecho, no de las leyes que construyeron en Montecristi. Y además de ello, señor licenciado, cuando usted habla y reflexiona de la votación de los asambleístas... El tema Cosurca me quedé solo. Los asambleístas de Loja, particularmente los que se decían de oposición. ¿Cuáles asambleístas, señor licenciado? Ya, a ver, ¿cuándo comenzó a robar Odebrecht? El año 2000, desde el año 2007, ¿no es cierto? Se presume que antes, por supuesto, porque recibieron contratos antes, mucho antes. ¿Quiénes eran asambleístas por nuestra provincia? A mí me destituyeron en marzo del 2007. Yo tenía toda una carpeta, como la tenía hoy, y me sacaron de la papeleta, salió por arriba. ¿Quiénes fueron asambleístas de Montecristi? ¿Qué hicieron sobre los temas de corrupción? Si en Montecristi estaban al ladito del Chone Carrizal, el proyecto Chone Carrizal comenzó en 108 y terminó en 180 millones de dólares. Con cargo a ese proyecto financiaron a los manteles, a estos seres no extraños, sino estos sinvergüenzas que se prestaron para ir a alcahuetear al correísmo. Y que el mismo Correa, usted recordará, que los citaba, que están chantajeando a los ministros y que si después los votó como caña chupada, como bagazo. ¿No es cierto? Segundo, ¿quiénes fueron el año 2009 elegidos por Loja? Y vea, que yo le voy a decir una cosa. Recuerdo que alguna vez Nao Moreno me decía, y también el señor José Picoita, lo tengo que decir con absoluta sinceridad, se sorprendieron un domingo cuando coincidimos en un vuelo y salió la primera edición del diario El Expreso, con la documentación que yo les había entregado para ese reportaje conforme dicen en el libro. Ah, no, pues, también fueron asambleístas el actual prefecto y la actual viceprefecta, pues. Ellos conversaban a voz en cuello en la asamblea, y mis amigos, porque tengo amigos en todas partes, escuchaban, de esta no se salva Freddy Bravo. Claro, querían librarse de mí ellos. Pero ¿qué dijeron ellos sobre el tema Cosurca? Un término, pues. ¿Qué dijeron sobre el tema San Francisco en el 2008? Desde el 2008 comenzaron a robar, el 2009 les hicieron reajustes de precios, les dieron más plata, ni un término. Claro. ¿Qué dijeron ellos sobre el 2010, el proyecto Toachi Pilatón, cuando usaron la plata del FACEP para financiar a una empresa corrupta como Odebrecht? No dijeron ni un término. Así nomás, mi estimado mi estimado Lindo y Pablo, no dijeron un término. En el tema Cosurca, cuando me enjuiciaron, y hasta hoy pues estoy enjuiciado, el 16 de diciembre del año 2016, el señor Fabricio Correa fue a mover el juicio mío por el $1.000.000 que me quiere cobrar. Y hoy día lo veo en una foto con Abdalá Bucarán caminando por las calles de Guayaquil. Se me viene a la mente solo una cosa. ¿Sabe cómo lo defino? El prepago de la política. Él es un auténtico prepago.
Usted sabe qué es el prepago. El prepago no es solo las tarjetas para hablar por teléfono. Es un prepago. ¿Ah? Así es más o menos en palabras castizas. Yo creo que estamos en... Pero no lo repita porque no quiero que usted lo repita porque lo pueden descubrir que usted sabe. Bueno, yo creo que la ciudadanía también lo sabe y lo entiende muy claramente cuando habla de prepago. Exactamente. Ahora, señor licenciado, con este juicio al vicepresidente de la República, ¿habrán más juicios que se puedan derivar? Por ejemplo, estamos hablando, y se escucha de los medios de comunicación, no necesariamente nacionales, sino internacionales, de la flota pesquera en territorio ecuatoriano pescando en reservas ecológicas y también hidrológicas en territorio ecuatoriano. Estamos hablando de que podría alcanzar este brazo de la justicia también al ex presidente de la República y a lo mejor juzgarlo por traición a la patria cuando hablaban de soberanía, señor licenciado. A ver, si es que un ladrón se mete a una casa es porque ha hecho un análisis. Hacen inteligencia ellos. Claro. Dice, ¿a cuál casa me puedo meter? A esa casa tiene menos seguridades, tengo de cómplices al guardia, tengo más sitios por donde huir. Ese es un trabajo de inteligencia. También hacen inteligencia los ladrones, los rateros, por supuesto. Entonces, y los ladrones y los rateros de fondos públicos, se entiende que hacen mucha más inteligencia. Imagínense cómo pudieron haberse levantado con tal cantidad de plata. ¿Cómo consiguieron tanta gente de cómplices? ¿Cómo consiguieron tanta gente para transportarle el dinero? ¿Cómo consiguieron movilizar tales cantidades de dinero dentro y fuera del país? Hicieron toda una orquesta y un escenario inimaginable. Si usted tiene en este momento $1.000.000, Pablo, le prometo que no sabe dónde guardarlos, porque si va al banco le van a preguntar que dónde los sacó. Claro. No tiene idea dónde los guarda. Y si guarda de poco en poco, como decimos, a lo mejor se olvida dónde guardó, pues. Y por eso habían las huacas. ¿Se acuerda usted? Claro que sí. No recordaban dónde guardaban el dinero. Entonces, mire usted, mi estimado Pablo, este tema de la cantidad de dinero que se han levantado hace sospechar que la estructura que armaron fue pero inmensa. Y claro, en Brasil ya están recuperando dinero, ya recuperaron $1.000 millones de Petrobras. Yo no he conocido sobre otras recuperaciones. Lo recuperaron a través de unas cuentas en Suiza. Yo no sé si hay otras recuperaciones, porque también ya comienzan un poco a bajar las informaciones, porque ya es un hecho normal, están devolviendo la plata, están recuperando el dinero, etcétera. Que habrán otros implicados. ¿Por qué cree que Correa no duerme, pues? Y ahí viene ese famoso dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y qué dice Correa esta madrugada? Porque mientras nosotros, esta madrugada para nosotros, claro, él estaba seguramente a las 12 del día. ¿Qué dice? El fiscal ha cedido a las presiones. Ahí se me viene a la mente lo que dice el pueblo, y como decía Cervantes, esas son sentencias. Cada ladrón juzga por su condición. Tú, Correa, presionaste a los jueces, a los funcionarios, extorsionaste a la gente, perseguías a la gente, presionabas a los jueces para que cambien sentencias, para que no dicten sentencias, los botaban del cargo, etcétera, 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 etcétera. Entonces él cree que con la misma medicina le están pagando. Señor licenciado, y finalmente, ¿juzgamos con las mismas leyes o vamos a un Estado de Derecho para juzgar correctamente y para evitar que pueda haber cualquier interpretación dolosa a un argumento jurídico, constitucional o constituyente? Cuando el río está en su cauce normal y crece, va arrasando con todos. Y ese es un hecho natural, porque no es un asunto contra natura. Contra natura sería de que el río pase haciéndose el quito de los árboles y de las piedras. Eso es un hecho natural, de la naturaleza. La naturaleza humana en el Ecuador y en esta sociedad hace que los ecuatorianos estemos ansiosos, deseosos y apoyando al presidente de la República en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Entonces le planteo la siguiente pregunta, señor licenciado.
no es únicamente ya la decisión del fiscal de la Nación de decir, bueno, por asociación ilícita o los términos jurídicos que vaya utilizando, y se está olvidando, por ejemplo, del cohecho, de la concusión, del peculado, sino que es la gran cantidad de información que está fluyendo en los medios de comunicación, tanto los estatales, los públicos, los comunitarios y las redes sociales. Esa gran cantidad de información es la que va a determinar el rumbo hacia dónde tiene que ir los juicios o la determinación jurídica, señor licenciado. No, pero además la gran cantidad de información que se encuentra en las oficinas públicas. ¿De dónde cree usted que yo he sacado los documentos que tengo? Del sector público, pues. Los mismos funcionarios públicos me han entregado. Los mismos que veían robar, pues. Y estaban mucha gente, pues, pero muchísima gente. Claro, hay gente muy honorable dentro de las instituciones, señor licenciado. Pero por supuesto, pues, hermanos, los que no son honorables son estos 4 pillastres que llegaron a empotrarse y empoderarse del poder, pues. Empotrarse, digo, es casi meterse en las rendijas de las paredes y quedarse ahí hasta que se vayan todos para luego salir y robarse la plata, pues. No, por supuesto. Entonces, los documentos están ahí. ¿Cómo conseguí yo el documento, por ejemplo, contra este vago del procurador que no ha hecho absolutamente nada cuando tenía obligación de presentarse como acusación particular en el caso de Petroecuador y ha estado distante viendo lo que pasa? Y el señor Medizalde, ¿cómo es que él como director ejecutivo de Petroecuador no presentó acusación particular contra los corruptos? ¿Por qué? Porque tienen rabo de paja y no quieren acercarse a la candela. Claro. Pero ¿cómo? Yo no me metí por el soberano, pues, ni por las tejas, ni por las rendijas a robarme los documentos. Son documentos públicos que los exhibo. ¿Cómo es que yo conseguí ese documento de confidencial entre OAS y Fabricio Correa para terminar el movimiento de tierras en el proyecto Baba? ¿Por qué me lo entregaron? Pues yo lo desafié y lo dije precisamente en una entrevista con usted. Me importa un pito la confidencialidad entre los corruptos, fiscalizadores y el prepago de Fabricio. Claro. ¿Ah? Exactamente. No, pues los documentos están ahí. Así que la que buscaba pruebas, la señora Arias, ahí estaban las pruebas. Métase a Google, señora Arias, y diga, ponga Freddy Bravo Odebrecht, y va a ver la cantidad de información que le sale. Lo que ocurre es que estaba convencida o comprometida o lo que sea en favor de Glass. ¿Por qué? ¿Por convicción o porque la mandaban a hacer? Por cualquiera de las dos cosas. Porque por acción o por omisión se peca. Y también por compartir. Y también por ser esbirros. Así es. Señor licenciado, en este tema de lo que va a suceder de aquí en adelante, creo, y no me voy a equivocar, a lo mejor creo que vamos a estarlo molestando diariamente porque el tema comienza ya a calentarse y vamos a tener a lo mejor todos los días circunstancias de informar constantemente de cómo está avanzando este proceso de juzgar la corrupción en el Ecuador. Y dice un tuit de Freddy Bravo, este es el famoso Chiang Kun-sen. Correcto, hay una fotografía del Chiang Kun-sen, que es un chino que manejaba la deuda externa de los créditos chinos para nuestros países, entre esos el Ecuador, y está en una fotografía. Pero está sentenciado a muerte, señor licenciado. Está sentenciado a muerte. Está sentenciado a muerte ese chino. Entonces yo le pongo Dios los puntos suspensivos. Hablo de la creación. Y ellos ni pendejos. Se juntan. Claro. Sí, pues. Solo quiero dejarle ahí en la mesa 2 temas. En ese estudio que cuando yo llego me lleno de energía positiva. Me encanta el estudio que ustedes tienen. Es diseñado con pasión, con mucho amor. Quiero decirles lo siguiente. El tema de la deuda pública nos hará ir contra Correa. Porque ¿cómo es que prendaron el petróleo y con prenda el petróleo pagaron intereses sobre el 10%? Cuando sin prenda el Ecuador tenía créditos al 4, al 3%, es decir, triplicaron. Alguien se repartió el interés entre el acreedor y el beneficiario, es decir, las cabezas. Por ahí hay un ministro desaparecido. No me lo han visto al señor Herrera. Ese es un punto. Y segundo, el tema de la refinería no son solo los 2.200.
es el costo-beneficio de la inversión. Usted pone una panadería para hacerle competencia al cacho, ¿no? Claro. Le ocurre que elaborar un pan le cuesta a usted 50 centavos. ¿Cómo es que si a usted le dan una oferta de otra panadería de Saraguro para abastecerlo, o del Valle, o donde sea, y le dice, yo te vendo el mismo pan a 30 centavos? ¿Qué quiere decir? Que alguien se beneficia de los 20. Claro. Entonces, la refinería le ha costado, por decir, si cuesta la refinación en Estados Unidos de $12 por barril para sacar derivados, nosotros pagamos en la refinería alrededor de $40 por barril. Pero además, en los otros rubros petroleros del Ecuador, contratamos con las empresas cambiando la modalidad pastor, es decir, la prestación de servicios. Estamos pagando este instante en ese latrocinio entre 38 y $42 por la exploración del petróleo, cuando al Petroecuador le cuesta 12. Un abrazo. Esos son los temas del futuro, claro, para encarcelar a todos estos bandidos. Licenciado, y finalmente, tal vez no lo vio el asesor de vialidad, que es también de Lojano, y que a lo mejor algunos lojanos están en estos aspectos de corrupción. No todavía. No todavía. No todavía. Perfectamente, licenciado. No todavía. El CERCOP Pero lo suspira hicieron usted. exclusivamente para direccionar los contratos. Para direccionar los contratos. Para quitarle competencias al organismo de control. Como por ejemplo, se dan el lujo en el CERCOP y debe ser asistido por alguna norma para declarar incumplidas a las empresas. ¿Qué tal? Entonces ellos daban los contratos, declaraban incumplidos, les revocaban los contratos, les declaraban unilateralmente la terminación de los contratos después de que les daban los anticipos, y con los anticipos cobraban la coima, pero no todavía. Algún momento seguiremos hablando, pero ya le No manifiesto, todavía. señor licenciado. Un abrazo, Pablito, Lindon, y saludos a todos, a la señora Elcita y a la doctora Garcita y a todos en casa. Muchas gracias al licenciado Freddy Bravo. El licenciado Freddy Bravo hablando en Prensa Radial sobre los temas políticos de carácter nacional, y además de ello analizando el tema de lo que está sucediendo en este momento con los llamados a la Asamblea Nacional Legislativa, y explicando también los señores integrantes de Alianza País que posiblemente hay que repensar la actuación de muchos asambleístas al interior de la Asamblea sobre quitar la inmunidad al vicepresidente de la República. Nos vamos a ir a una pausa comercial y más adelante estaremos en opinión directa a través de Prensa Radial, analizando el tema político del momento desde el punto de vista periodístico de Lindon y Pablo San Martín Rodríguez. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. ¿Qué vamos a hacer? No consigo quedarme embarazada.